que son parte de la iglesia de un mismo reino. Tal vez hay personas de otras congregaciones, pero en este tiempo tan especial creo que el Señor nos está enseñando mucho la unidad y el trabajar en el concepto de reino. Así que quiero saludar a todos aquellos que se han conectado y están escuchando, ya sea desde Bahía Blanca, desde Azul, de Olavarría, de Tandil, de Médanos, de diferentes lugares, de Buenos Aires. Sean todos muy pero muy bienvenidos. Y en primer lugar, antes de compartir el mensaje y de poder también celebrar algo tan importante para nosotros los cristianos, nosotros celebramos el poder de la resurrección de Cristo, porque entendemos que si Él murió por nosotros, también resucitó entre los muertos, y Él nos da esperanza. Lo celebramos. Para nosotros en los domingos son domingos de resurrección, porque también sabemos que vamos a resucitar con Cristo. Aún después de esta vida, que es pasajera, y creo que una de las cosas que nos está queriendo enseñar el Señor es que en esta vida pueden pasar muchas cosas, y va a pasar. Lo más importante es qué pasa después de esta vida. Como dice Amós, debemos prepararnos para encontrarnos con el Señor. Y creo que el Señor nos está llevando a eso, a preparar nuestras vidas. Sea que tengamos que estar muchos años más aquí, o pocos, o los que sean que el Señor tiene destinado el día y la hora, lo más importante es estar preparado para la vida eterna. Y a través de Cristo Jesús, nosotros sabemos que resucitamos, porque Él resucitó. Por eso, antes de entrar al mensaje que el Espíritu de Dios me daba en esta semana, que tiene que ver con la administración del ánimo, cómo Dios ha de ministrar en este tiempo el ánimo de la iglesia global, en un tiempo tan difícil, y las batallas que hay, las confrontaciones que hay. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo? Porque en el acuerdo hay poder. No nos vamos a poner de acuerdo en el nombre de Ezequiel, de un pastor, de un apóstol, de un líder, de una denominación, sino que nos vamos a poner de acuerdo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Es un arma poderosa el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de acuerdo para orar, primeramente para que la gloria de Dios se derrame en esta noche, pero también para orar y para que el Espíritu de Dios ministre el ánimo de cada corazón, y para orar por cada familia. Como les decía la semana pasada, estamos en plena guerra, en plena batalla, en plena pandemia, en pleno pico, pero aquí estamos, como dice esa canción. Aquí estamos, sabiendo que el Señor nos va a dar la victoria. Vamos a orar por las familias que están contagiadas. Por supuesto no voy a nombrar a nadie, pero tenemos familias de la congregación que están contagiadas, algunos que ya se le dieron el alta para la gloria de Dios, y otros que están empezando con los síntomas. Pero sabemos una vez más que nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono, y Él es el que nos da la victoria, el que nos da sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que quiero que me acompañes a orar primeramente, que puedas ponerte de acuerdo con tu familia ahí donde está, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te queremos dar gracias. Gracias porque tú sigues sentado en el trono. En el nombre de Jesús ahora oramos por cada familia que está pasando por momentos difíciles de enfermedad, Señor, por aquellos que están pasando por el COVID. Señor, no solo este virus, sino cualquier enfermedad, Señor. Tú en la cruz del Calvario, dice la palabra, que tú cargaste con todas nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos nosotros curados. Entendiendo y sabiendo que tú eres soberano y eres el dueño de la vida y eres el dueño de la muerte. Señor, oramos y clamamos para que traigas sanidad, salud sobre esas familias que hoy están pasando por el virus. Señor, pero sobre todas las cosas, sopla ánimo, ánimo para fortalecerlos, Señor, para que puedan avanzar y para que puedan salir de toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora te pedimos que nos hables porque queremos escucharte, Señor. A ti te damos toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Yo quisiera compartirte la palabra de esta noche, que la titulé Las batallas del ánimo. Las batallas del ánimo. Antes de ir a la palabra del Señor, vamos a leer varios versículos. El pasaje central es Josué, capítulo 5, pero vamos a leer varios versículos y capítulos del Antiguo Testamento. Pero antes de ir a la palabra, quiero hacer esta breve introducción. Es un tiempo difícil, es un tiempo convulsionado, es un kairos de guerra, de lucha, sobre todo en este mes, y es a lo que quiero ahora dar alusión, para que la iglesia no ignore las maquinaciones del enemigo. Octubre y diciembre son meses donde en el mundo espiritual hay una batalla, hay una confrontación sobrenatural en las regiones celestes. Es un mes no solo donde se celebra la muerte, porque muchas veces nos enfocamos en la celebración de Halloween, pero es un mes, si ven en el calendario de guerra espiritual, donde los satanistas ya están ayunando. El 30, fin de mes, simplemente es la consecuencia, la celebración, pero ya comienzan los primeros días de octubre a ayunar, a orar, a hacer rituales, a consagrar a Satanás familias, oran por accidente, oran en contra de la iglesia, hacen ayunos, cadenas de oración a favor de Satanás, del reino de las tinieblas y en contra de la iglesia. Por eso que octubre siempre se siente esa guerra, se siente esa pesadez, se siente esa lucha espiritual, y a eso ahora le sumamos este tiempo tremendo de pandemia. Entonces nosotros debemos entender que hay una guerra espiritual y que tenemos que estar preparados para eso. Y una de las cosas que en este tiempo el enemigo va a querer trabajar es en el desánimo de la iglesia. Es desanimar, es desalentar, es hacer que desfallezcan los corazones de los siervos, de los pastores, de los líderes, de la iglesia en sí, para que no conquisten, para que no cumplan la misión. Y es por eso que en esta noche el Espíritu de Dios viene a ministrar nuestro ánimo, porque no va a haber ningún arma forjada que pueda contra ti, que pueda contra el liderazgo, que pueda contra la iglesia, porque el Señor siempre nos da la victoria. De hecho, la palabra dice que ni las puertas del Hades podrán prevalecer en contra de la iglesia. Han pasado años y años, centenares de años, y la iglesia siempre sigue en pie, avanzando y creciendo, a pesar de las persecuciones, a pesar de las pandemias, a pesar de la brujería, a pesar de la hechicería. Es por eso que es necesario entender que estamos del lado del que venció, pero no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque si el enemigo toca el ánimo de la iglesia desfallece, como dice la palabra, y ahora vamos a leer. Hay batallas. El ánimo es importante para conquistar. Hoy voy a hablar del desánimo, del doble ánimo y de cómo el Espíritu Santo nos reanima. Me daba la imagen del león cuando alguno de sus cachorritos pareciera que está muerto, los reanima dándole aliento de boca a boca, le pone la boca en su boca, la boca del león, en la boca del cachorro, y lo reanima. De ahí viene la respiración boca a boca y las técnicas de reanimar, porque los animales hacen eso. Y tal vez en esta noche el Espíritu de Dios debe soplar sobre nosotros, y el león de Judá debe hacernos respiración boca a boca, debe soplar aliento para reanimarnos, para fortalecernos, a pesar de, como decía el apóstol Pablo a los Filipenses, aún a pesar de mis prisiones, sigo animado. O sea que el ánimo no tenía que ver con las prisiones ni las circunstancias, sino con el soplo del Espíritu Santo en su alma. Aún a pesar de, este es el tiempo donde debemos animarnos, y el Espíritu de Dios nos va a animar, y nos vamos a animar los unos a los otros, pero a través del Espíritu Santo. ¿Por qué hablé de batallas y de guerra espiritual? Y ahora sí quiero que me acompañen. Primeramente quiero que leamos
algunos versículos en el Antiguo Testamento y luego vamos a ir al Nuevo. Vamos a ir a Números 21, 4. Números capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra: y después partieron al monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hasta ahí. Fíjense que el pueblo de Israel, ya vamos a llegar a lo que significa Jericó, la primera ciudad que debía derribar Israel. El pueblo de Israel ya en el desierto estaba batallando con una iniquidad que tenía de generación en generación, y era el desánimo. El pueblo de Israel se desanimaba, y acá dice específicamente que se desanimó a tal punto que luego dio lugar a la queja. Es decir, ¿para qué vinimos acá? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste del lugar donde estábamos, que por lo menos comíamos? Entre paréntesis, comían raíces. Muchos en el día morían a causa del sol, a causa de los azotes. Pero había una iniquidad. Y ellos, al desanimarse, empezaron a quejarse. Es una de las cosas que en este tiempo el enemigo va a querer hacer. El desanimarnos. Porque muchos levantan las voces diciendo: ¿dónde está ese Dios? Si hay pastores, líderes, familias amadas que mueren de COVID. ¿A dónde está ese Dios? Si hay personas que hoy no pueden avanzar en su economía. ¿A dónde está Dios? Eso es lo que el enemigo va a querer a través de las voces traer a la iglesia. ¿A dónde está Dios? Y cuando uno no está parado en Cristo, no está parado en la fe, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ningún momento dijo: bueno, estoy en prisión, me pegaron, me laceraron, me apedrearon. ¿A dónde está Dios? No. Él dijo: a pesar de mis prisiones, mi fe no cambia, porque sé en quién he creído. Y una de las cosas que hace el desánimo es empezar a replantearte: ¿a dónde está Dios? Si no nos podemos congregar, ¿a dónde está Dios? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso Dios necesitaba trabajar en su ánimo, porque estaba desanimado. Acompáñenme ahora y nomás a Números, capítulo 32. Números 32, versículo 32 del 7 en adelante. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová había dado. Y la ira de Jehová se encendió. Entonces, y juró diciendo. Hasta ahí. Otra vez entra en juego el ánimo y el desánimo. En este caso, esta palabra era para los rubenitas, para las tribus que ya habían tenido su parte y no querían ir a batallar contra los cananeos. Entonces, ellos se querían quedar tranquilos, estaban cómodos, no querían ir a pelear, porque en realidad también había desánimo y había temor. Ellos siempre se vieron inferiores ante los otros ejércitos, porque no tenían ni elementos sofisticados de guerra. Sus armas eran la alabanza, sus armas eran lo más poderoso, era el mismo Dios, el mismo Jehová, pero no tenían entrenamiento de guerra. Entonces ellos no querían ir. Entonces Dios se enoja, justamente les dice: ¿por qué desalientan al pueblo? Ustedes tienen que ir a pelear con el pueblo, porque son parte del pueblo. Aunque yo ya los bendije, ustedes tienen que animar al pueblo. Y así fue. Finalmente, cuando Josué asume, estas tribus se suman
a la conquista, para pelear. Pero esto provocaba justamente que el pueblo se desalentara, porque de repente ya muchos que en su momento batallaron, ya no iban a estar. Es lo que pasa en este tiempo. Una de las cosas que provoca el enemigo es muchísimas bajas de soldados que tal vez hoy no tienen ganas de servir, no tienen ganas de predicar, no tienen ganas de hablar del Señor, no tienen ganas de mandar un mensaje al que está cansado. Y eso es un efecto dominó, el desánimo es eso, es como un efecto dominó, es contagioso como este virus. Entonces el Señor debe levantar nuevamente a los soldados para animarse unos a los otros. Y hay que seguir hasta el final, iglesia. Sos soldado de Cristo, tenés que seguir hasta el final. Levantar al que está caído, orar por el que necesita oración, abrazar, tal vez en el abrazo virtual, en el abrazo hoy que tiene que ver con prudencia, pero diciendo acá estamos, a pesar de, acá estamos, es necesario. El desánimo muchas veces viene como venía con el pueblo de Israel cuando muchos no hacen, cuando hay omisión, cuando muchos no dicen. Es ahí donde hay dolor porque se ve tal vez el silencio de una iglesia. No estoy hablando de la congregación por lo nuevo, estoy hablando de la iglesia. Este es el momento donde más hay que ayudar, donde más hay que abrazar, donde más hay que orar, donde más nos tenemos que alentar los unos a los otros y no hacer como estas tribus que se querían quedar para que vayan otros a batallar. Este es el momento donde más tenemos que dar palabras de ánimo y no palabras de desánimo, de desaliento. Este es el momento donde la pandemia nos debe enseñar que tenemos que dejar de tirar palos por Facebook, por las redes sociales, atacando a otros ministerios, a otras personas, y empezar a levantar al otro verdaderamente, unánimes. Porque unánimes es el mismo ánimo. Por eso Josué y Caleb estaban unánimes, tenían el mismo ánimo para conquistar. Este es el momento donde tenemos que dejar pasar las pavadas, esas pequeñeces, esas guerrillas que tienen que ver con lo interno y empezar a ver la verdadera guerra espiritual. Porque la verdadera guerra espiritual tiene que ver con que el enemigo no nos gane la batalla del ánimo. Leemos también en Josué capítulo 2, versículo 11. Josué 2:11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tremendo, porque las batallas del ánimo tenían que ver no solamente con el pueblo de Israel, sino con los otros pueblos a conquistar. Los cananeos también se desanimaban. Y acá habla esta mujer entendiendo que en Jericó ya estaban y habían oído que el Dios de los cielos estaba con el pueblo de Israel. Y por eso dice que los enemigos se desanimaron y se desalentaron. Ya había una batalla de ánimos. Por eso quiero que puedas ver esta guerra espiritual que tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con la batalla del ánimo. Y los enemigos en este caso estaban, dice ya, sin aliento, porque alguien desanimado es alguien que no tiene hálito, no tiene aliento, alguien que muere antes de morir. Así que entre paréntesis te digo, no mueras antes de morir. Tendrás el día y la hora que te vas a encontrar con tu Creador, pero mientras puedas respirar, mientras puedas estar de pie, tenés que vivir y tenés que vivir bien, porque Jesús nos ofrece una vida abundante. No una vida en muerte, no una vida miserable, no una vida de desgracia, no una vida llena de quejas y de dolor, sino una vida abundante, una vida plena, a pesar de. Así que fíjense que ya ahí se encontraban la batalla de los ánimos. Josué 5, para terminar con el último versículo en la introducción a lo que es la guerra de los ánimos. Josué capítulo 5. Versículo 11. Josué 5:11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día de las espigas nuevas tostadas. Versículo 12.
y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, de los hijos de Israel tuvieron maná, sino que comieron los frutos en la tierra de Canaán. Y también vamos a leer el versículo 1 de Josué 5. Cuando todos los reyes de los amorreos estaban del otro lado del Jordán, al occidente, todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron que Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Una vez más, en la preparación de la Pascua, como ahora, como en esta noche, vamos a celebrar que Cristo murió, que Cristo resucitó, y dicen que los enemigos desfallecieron. Porque cuando nosotros celebramos la victoria de Cristo, los enemigos saben muy bien que no tienen poder, que no tienen autoridad. Es por eso que hay una guerra de ánimos. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Animado o desanimado? O tal vez pasando por un proceso de doble ánimo. Algún día animado y otro día por allá abajo. Algún día queriendo estar en el monte Carmelo como Elías y otro día como el mismo Elías, en vez de en el monte Carmelo, en la cueva, queriendo morir. Eso es doble ánimo. Por eso Dios nos está enseñando a través de este tiempo a madurar, a crecer. Creo que después de esto se va a marcar quién queda estable y quién verdaderamente fue sacudido. Porque las pruebas en realidad no son para Dios. Dios es omnisciente, Dios nos conoce. Los profesores cuando toman prueba porque ellos no son omniscientes y tienen que saber cómo está el alumno, si está preparado o no, si está apto o no. Esa no es la prueba de las pruebas que nosotros vivimos a través del Señor. El Señor ya sabe todo de nosotros. Nos creó, nos ama y sabe cómo vamos a reaccionar y de qué fibra somos. Pero la prueba sí es para mostrarnos a nosotros mismos cómo estamos. Y tal vez cuando viene una prueba nos damos cuenta que nuestra fe no está tan estable como la decíamos profesar o la predicábamos. O sí, o tal vez nos creíamos que estábamos mal. Sin embargo, a través de las pruebas nos damos cuenta que estábamos estables parados en la roca en Cristo Jesús. Pruebas para eso, y para que nosotros maduremos y para que nosotros avancemos. Así que Israel tenía lo más importante, la presencia de Dios. Por eso se desanimaban los enemigos cuando ya veían que alguien intervenía, y era alguien sobrenatural, Dios. El que secaba las aguas del Jordán, el que se manifestaba, y eso provocaba que los enemigos se desanimen. Pero qué interesante, el pueblo tenía a Dios y ellos se desanimaban porque veían los peligros naturales, como el ejército, como aún los gigantes que había en la tierra, y ellos se desanimaban por eso y se veían como langostas. Pero no se daban cuenta que tenían lo más importante, que es la presencia de Dios. Podés estar pasando por momentos de una gran lucha, de gran guerra, ya sea de enfermedad, familiar, económica, pero quiero decirte que tenés lo más importante. Si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, lo tenés a Él. Tenés la presencia de Dios, y si tenés la presencia de Dios, el enemigo eso lo sabe muy bien, y debemos utilizar lo que Dios nos dio, las armas que Dios nos dio, que es el gozo del Espíritu, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, porque estamos del lado del que venció, pero Israel no lo podía ver. Entonces, como ahora en plena pandemia, donde te levantás cada día y en esta infodemia hay información de que murió un hombre, de que murió tal persona, que murió tal vez algún amigo, algún conocido, que no hay camas en el hospital, que la mitad de los médicos están contagiados y están extenuados, que hay angustia, y así nos levantamos con los medios de comunicación y así nos acostamos, donde siempre el enemigo va a querer pegar a nuestro ánimo. Y es muy importante en este tiempo
que nuestro ánimo esté cubierto por la sangre de Cristo. Ahora voy a hablar de lo que es el ánimo, porque en realidad todo lo que pasa en tu interior es lo que va a pasar en el exterior. Si estás fortalecido, esa fortaleza se va a ver. Si estás gozoso internamente, eso se va a ver. Es muy importante. Entonces hoy este mensaje es para aquella persona que está siendo bombardeado en su ánimo. Bombardeado, eso me marcaba el Espíritu Santo. Estamos en la primera línea de batalla y las bombas pasan por un lado, por el otro. Estamos siendo bombardeados en el ánimo. Tal vez por el desánimo venga justamente, o el doble ánimo, porque algún familiar está con COVID, o porque estás con COVID, porque haya fallecido algún familiar. Orábamos por un familiar de una hermana en Olavarría que falleció por COVID, porque hayas tenido en este tiempo tal vez problemas familiares, problemas económicos. Hay personas que están batallando la soledad, y la soledad va... El desánimo no viene por venir, viene con una causa. Tal vez la soledad está provocando el desazón, el desánimo. Tal vez la enfermedad esté provocando el desánimo. Tal vez el problema matrimonial esté provocando un desánimo en tu vida. Tal vez la angustia de ver a algún familiar sufriendo hace tiempo esté provocando desánimo. Tal vez la amargura que hace tiempo y meses, aún antes de la pandemia, que tenés porque alguien te traicionó o porque alguien habló de vos y era una persona que vos querías, te haya provocado desánimo para seguir adelante. Tal vez, como mencioné antiguamente, lo que decía la palabra, personas que podrían estar al lado tuyo sirviendo, acompañándote, han decidido dejar y dejarte, y eso ha provocado desánimo, está afectando tu ánimo. Eso es lo que hoy genera justamente el desánimo. Y hay que enfrentar esas batallas y dejarnos ministrar por el Espíritu Santo. Para que, a pesar de, nuevamente menciono a este gran hombre, que él se mencionaba como un perete, como un siervo, el más bajo de todos, el apóstol Pablo, que a pesar de las prisiones, de las piedras, de los palos, a pesar de los vituperios, a pesar de todo lo que vivía, él cobraba ánimo en el Señor para seguir adelante. La palabra ánimo es una palabra griega que es psique, que significa aliento, hálito de vida, y en realidad es el alma. El ánimo es el alma, es el asiento, alguien, por eso animal, es alguien que tiene ánimo, que tiene vida. Si no está, es inanimado, no hay vida. Ánimo es alguien que tiene vida, o sea que si respiras, debes tener ese ánimo, vida. Y es el alma y es el asiento de las emociones. Y justamente el apóstol Pablo hablaba de buen ánimo, de cobrar ánimo. Dice que cuando pasó la tormenta y se vieron que no murieron, cobraron ánimo y pudieron comer, dice la palabra. El ánimo del espíritu no es un ánimo emocional, no es un aliento emocional. Yo en esta noche no estoy en la tribuna alentándote. Pero que a veces dicen, bueno, necesitamos que nos alienten, que eso es natural, eso es emocional, eso dura un tiempito. Pero el ánimo que nosotros necesitamos es el aliento del Espíritu Santo. Es el soplo del león de Judá hacia nosotros como cachorros. Es el Espíritu de Dios. Porque si lo hacían seguir a estos hombres, como el apóstol Pablo, con tantas tribulaciones, era porque el Espíritu de Dios les daba ánimo para seguir adelante. Por eso que es importante, aún más que una enfermedad, dice Proverbio. Si una persona no tiene ánimo, ¿cómo podrá salir adelante? Puede estar una persona enferma, dice Proverbio, pero si tiene ánimo saldrá adelante. Ahora, si no tiene ánimo, ¿cómo saldrá adelante? El ánimo es fundamental y debe ser el ánimo del Espíritu, el aliento del Espíritu, no el aliento tribunero. Es por eso que a veces no nos alcanza con un abrazo.
No nos alcanza ni con un mensajito, ni con un va a estar bien. No nos alcanza con el aliento natural, aunque está bueno fomentarlo. Necesitamos que el Espíritu de Dios ministre lo más profundo de nuestra alma y sople, como hizo Jesús con los discípulos cuando estaban atribulados, cuando estaban confundidos. Se les apareció y les dijo que tengan ánimo, que no teman, y sopló sobre ellos ese soplo que nos alienta, el Espíritu Santo. Es importante entender que hay una confrontación y una guerra espiritual, y ahora cuando podamos celebrar la Cena del Señor vamos a orar y vamos a ministrar en el Espíritu. Vamos a empezar con el primer punto, que es el desánimo. El desánimo. Vamos a identificar si hay desánimo, si hay falta de aliento en nosotros. Como les decía, desánimo es cuando la persona se deja morir en vida, en algún área. Morir antes de morir. Y lo estamos viendo. Los grandes problemas que estamos teniendo, que está teniendo la sociedad, de creer que está enfermo, de ansiedad, de miedos, de depresiones, de alguna manera porque estamos conviviendo todos los días con la muerte. Pero en el nombre de Jesús, el Señor me dice que te diga: no mueras antes de morir. Disfruta cada día y vive, y vive, y vive. Pero no vivir mal, sino vivir una vida plena, no sobrevive. Vive plenamente. Disfruta que puedes estar con tu familia, que puedes comer, que puedes reír. Por eso el Señor habla de una vida plena. Pero alguien que está desanimado ya no vive, ya no disfruta. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Por eso Dios le da la primera ciudad en esta reflexión que vamos a estudiar. La primera ciudad para conquistar. ¿Se acuerdan que hablé de batallas de ánimo entre los enemigos y el pueblo de Israel? ¿Cuál es la primera ciudad que Dios le da para conquistar? Vamos a ir a Josué capítulo 6. ¿Cuál es la primera ciudad que Dios le da al pueblo de Israel para conquistar? Le da a Jai, una ciudad pequeñita como para comenzar. Le da alguna otra ciudad más pequeña, más débil. No, le da para conquistar la primera ciudad, llamada Jericó. Versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Está ahí. Qué interesante, ¿no? Porque nosotros vemos a Jericó desde el punto de vista de los muros, de las 7 vueltas, que no eran 7 vueltas, como dicen los coritos o las alabanzas, porque eran 13. Nosotros vemos eso, y vemos que los muros cayeron, y cuando decimos Jericó, como evangélicos enseguida vemos eso, una ciudad amurallada. Pero era mucho más profundo en ese entonces, porque la palabra Jericó significa luna, o diosa lunar. Y dice que estaba la ciudad cerrada. Así que ya no era Jericó como nosotros lo vemos. El pueblo de Israel tenía que enfrentar a Luna, a la potestad de la diosa de Luna y de la reina de los cielos. Y saben que los antiguos le daban a Luna el poder de la influencia sobre el estado del ánimo. Es por eso que en este tiempo utilizan la luna para hacer brujería. Jesús siempre se mencionó como el sol, como la luz resplandeciente, como la estrella. Porque la luna, no la luna que nosotros vemos creada por Dios, sino lo que espiritualmente se mueve, siempre obraba en el ánimo de las personas. Por eso cuando Jesús libera un lunático. Los lunáticos no eran locos, como nosotros hoy creemos en esta palabra. Eran influenciados en los estados del ánimo a través de la luna. Por eso Dios le da a Jericó, le da a Luna, para que lo primero que tomen es la posesión del ánimo. Porque si estaba el pueblo de Israel animado y dejaban de caminar encorvados, como caminaban a causa de la iniquidad y de haber estado esclavos, y cobraban ánimo, iban a conquistar las demás ciudades. Porque era una batalla de ánimos.
de una batalla espiritual. Entonces, como les decía, los antiguos le daban a la luna el poder de la influencia sobre el estado de ánimo. Los influenciados por la luna eran llamados lunáticos. Y ellos en su entendimiento le atribuían los estados del ánimo del alma humana. Y el pueblo de Israel tenía la costumbre, a causa de la iniquidad de las generaciones de la esclavitud, de caminar encorvados. Y se veían inferiores, y se veían como langosta. Salvo Josué y Caleb. Por eso que el ánimo es importante. Dios, es re interesante este estudio. En Josué 6:5 Dios le ordena, lo leemos si quieren. Josué 6:5: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno, ¿cómo debía subir? Derecho y hacia adelante. Derecho y hacia adelante. Derecho y hacia adelante. Porque el pueblo siempre estaba acostumbrado a caminar doblado, a caminar mirando al piso, mirando siempre a los enemigos más grandes y muchas veces huyendo. Pero es Dios quien le dice: ustedes ahora son libres, ustedes ahora son un ejército, son una nación, ustedes ahora tienen un Dios que pelea por ustedes, así que no caminen encorvados, no caminen mirando al piso, no caminen desanimados, caminen erguidos, caminen mirando hacia adelante, porque yo peleo por ustedes. Estaba hablando acerca del ánimo. Qué interesante que en la profecía de Ezequiel los querubines, que tenían 4 lados, no tenían espalda. O sea, siempre caminaban hacia adelante. Porque si tienen los 4 lados, no caminaban al costado, no caminaban al otro costado, no caminaban hacia atrás, sino adelante. Los querubines no tienen espalda, los ángeles no tienen espalda. Entonces caminan siempre hacia adelante. En el reino del Señor nos enseña que debemos caminar hacia adelante a pesar de. A pesar de. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, es el que habla de una mirada de fe a pesar de las necesidades, a pesar de las circunstancias. El autor a los Hebreos lo dice más claramente: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. No retrocedemos para la perdición del alma, sino avanzamos para la preservación del alma. Es tiempo de avanzar, iglesia, a pesar de. A pesar de. Tal vez avancemos como el Señor avanzaba en el camino al Gólgota. Nuestro rey nos enseñó a avanzar siempre. Nunca fue para atrás. Siempre puso su mirada en el propósito. Debemos poner la mirada en el propósito. Se me viene la imagen de Jesús, que no utilizó su poder divino, sino que humanamente llevó un madero de más de 70 kilos. Y en cuando ya llegó un momento, después de haber sido lacerado, porque los romanos, tenían, y la cultura greco-romana tenían la idea de que cada azote le daban hasta no tener más fuerza a los soldados, porque debía tocar el espíritu del malhechor en la espalda, debía llegar hasta el centro. Así que después de haber sido torturado, de haber sido lacerado, aún llevando el madero, Jesús en un momento, humanamente, no pudo seguir, por lo menos en su cuerpo físico, pero aún así nunca dejó de caminar. Y allí estuvo Simón de Cirene llevándole el madero, pero él siguió caminando, aunque no daba más, siguió caminando. Humanamente era imposible, pero sin embargo, él lo hizo por amor y siguió caminando. Y la clave es esa, es seguir. Tal vez hoy te sientas que la madera es muy pesada, que la carga de la enfermedad es muy pesada, que la carga de la traición es muy pesada, que el dolor es muy pesado, que todo lo que está pasando te abruma tanto que es muy pesado. Pero hay alguien que pasó por lo que estamos pasando nosotros. Jesucristo nos enseñó a seguir adelante. Es tiempo de seguir, porque va a llegar un momento que vas a cumplir el propósito y Dios te va a dar la victoria.
Y eso era lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Peleen, batallen, caminen hacia adelante. Y es lo que hoy Dios nos dice, para cobrar ánimo, busquemos al Espíritu Santo como nunca antes, oremos como nunca antes, tengamos nuestros retiros como nunca antes, leamos la palabra como nunca antes, armémonos y no dejemos que en este tiempo el enemigo gane la batalla. No dejemos que el satanismo, que las confusiones, las ideologías anti-Dios se levanten. Iglesia, levantémonos como un ejército, cuidándonos las espaldas, hablando de las espaldas. Qué interesante, porque ellos tenían que ir uno al otro y cada uno se cubría la espalda, por eso no necesitaban mirar ni ir hacia atrás, como el soldado romano. Si hablamos de la guerra espiritual, en Efesios habla de la armadura del soldado. Y fíjense que en la armadura del soldado habla del yelmo, de la salvación, habla de la coraza, habla del escudo, habla del calzado, habla de todo. Pero no hay un arma que cubra la espalda del soldado romano. La espalda del soldado romano estaba libre. ¿Saben por qué? Porque en la cultura de este ejército, la espalda del soldado romano estaba siempre cuidada por otro soldado. Este es el tiempo donde nos debemos cuidar los unos a los otros, donde debemos orar unos a los otros, como les dije, donde debemos dejar las pavadas y las rencillas internas y empezar a hacer la verdadera guerra espiritual. Este es el tiempo donde debemos estar espalda con espalda. Este es el tiempo donde debemos ir hacia adelante, porque el Señor nos manda eso, animarnos a través del Espíritu Santo. Mira hacia adelante. También se me viene la idea de cuando el apóstol Pedro tenía que caminar sobre las aguas. Porque primeramente, de noche, de madrugada, tuvieron temor. Y dice la palabra que vieron caminando a alguien y vieron un fantasma. Y es donde Jesús le tiene que decir y le lanza la palabra: tengan ánimo, soy yo. La palabra fantasma en el griego es algo que fantasía, es algo fantasioso, es algo irreal, algo que no está, es algo que es el producto de la imaginación de la mente, algo irreal, ni siquiera habló de demonios ni nada, es algo fantasioso. Eso vieron ellos a causa del desánimo y del miedo, del temor. Y muchas veces estamos viendo irrealidades, fantasías, y le damos lugar a eso, y es el Señor que les dice en esta noche: tengan ánimo, porque yo soy. Así que para recobrar el ánimo debemos mirar a Jesús. Así que el apóstol Pedro, que era alguien atrevido, decidió salir de la barca y decir: si tú eres, Señor, haz que yo pueda caminar y llegue hasta ahí. Jesús le dice: ven. Y cuando empezó a caminar mirando a Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, caminaba sobre las aguas. Si vos mirás a Jesús en este tiempo y no te distraes con medios de comunicación, con palabras derrotistas, con muerte, con enfermedad, con todo lo que ahora se está manifestando, y mirás a Jesús, no mirás las olas, vas a poder caminar este tiempo de pandemia. Y cuando esto termine vas a poder decir: si pude caminar en este tiempo de crisis es porque Cristo, autor y consumador de la fe, me sostuvo. Así que caminaba sobre las aguas, pero pasó algo. Comenzó a mirar hacia los costados. Y cuando empezó a mirar las olas, tuvo temor y se empezó a hundir. Eso es lo que va a querer el enemigo: desanimarnos a través de las olas, de las informaciones. Y es ahí donde tenemos que poner la mirada en el autor y consumador, que es Jesús. Pon la mirada en Jesús en este tiempo. Es que a veces me abruman las noticias, pastor. Pon la mirada en Jesús. Es que tengo a mi familia con COVID. Pon la mirada en Jesús. Es que tengo COVID y me siento algún día bien, otro día mal y estoy bajo este estado. Pon la mirada en Jesús. Es que tengo un problema terrible económico. Pon la mirada en Jesús. Que la verdad que me levanto con una incertidumbre, que no sé dónde vamos a ir, nuestra ciudad no está capacitada. Pon la mirada en Jesús. Si pones la mirada en Jesús vas a poder caminar sobre las aguas. Es
tiempo de caminar en lo sobrenatural. Hoy se ve la fe. Todos estamos siendo probados. Todos estamos siendo sacudidos. Todos. También le hablo a pastores que se sienten desanimados, porque tal vez nunca recibieron un mensaje de apoyo y siempre estuvieron apoyando. Porque tal vez se sienten solos. Porque tal vez se sienten hoy desahuciados porque no tienen el calor de la gente y le tienen que predicar, aunque saben que le predican a muchas personas, a un celular, y están mirando un celular, y antes miraban a las personas, se abrazaban, como en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era abrazar, era impartir, era orar, era estimular, y era el contacto físico. Y hoy esos pastores han perdido eso y se sienten sin brújula. Tal vez muchos no pueden sostener, como me decía un pastor, económicamente, no se pueden sostener y tienen que dejar los locales porque están alquilando. Y dicen, ¿a dónde vamos a ir? Pon la mirada en Jesús. Pon la mirada en Jesús. Porque si Dios te llamó, Dios te va a sostener, Dios te va a fortalecer. Aquellos que están siendo sacudidos, pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única manera de animarnos. Es la única manera de animarnos. Es interesante saber que en el Palacio Real, en Europa, en Inglaterra, en España, están aquellos soldados que están en custodia. Son soldados que están entrenados y preparados y concentrados para estar siempre en una postura, por supuesto erguida y mirando hacia un punto fijo. Y si suelen ver, siempre hay alguien que está queriendo sacarse una foto o queriendo distraerlos, pero ellos siempre están concentrados y mirando en un punto fijo. Son muy pocos los que llegan a ser soldados de los palacios reales. Y de por sí son muy bien pagos y les dan también un alto grado de estatus, de honor. Y una de las cosas que le enseñan a estos soldados justamente es a entrenarse en no distraerse, en no mirar a la gente, en no mirar al costado, en no distraerse con lo que están haciendo, en guardia y en seguridad. ¿Y saben cuál es el secreto? Ellos son entrenados para mirar relojes que están en cada lugar de los puntos que ellos están mirando. Y ellos están siempre mirando el reloj. Hay un reloj allá y están ahí. Hay un reloj ahí y están ahí. Están siempre mirando un punto fijo. Entonces todo lo que digan, todo lo que hagan, no se distraen. Nosotros tenemos que estar siempre mirando el punto fijo, que no es un reloj, que es Jesucristo. Mira a Jesucristo, mira a Jesucristo. Y nada te va a detener. Es necesario que en este tiempo pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. La pregunta es, si estás desanimado, si estás mal, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? Es que estoy viendo y escuchando a personas que están desanimadas, vas a salir más desanimado. Personas que están mal, vas a salir mal. Tenés que mirar al Señor, el autor y consumador de la fe. Desánimo. En segundo lugar, Dios ministra el doble ánimo. Yo quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 1, versículo 14. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Dice: y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es lo que le citaba el apóstol Pablo. Es importantísimo porque tal vez no estás desanimado, no estás como desahuciado, pero muchas veces hay un doble ánimo. Y la palabra doble ánimo en el griego tiene que ver con doble psiquis, deusikis, que es doble pensamiento. Entonces son esas personas que un día se levantan con un pensamiento, pero ya a la tarde o a la noche le cambió el pensamiento. Y esas de doble ánimo, la Biblia dice que son inconstantes en todos sus caminos. Porque hoy quieren hacer algo, pero mañana quieren hacer otra cosa. Y son personas que en realidad van cambiando. Y no tiene que ver con nuestro estado de ánimo,
sino que muchos cambian la fe, cambian el pacto. Su fe se mueve de acuerdo a las circunstancias. Como dice esa frase, son como el camaleón, cambian de color según la ocasión. Entonces, hay bendición, contentos, felices, y su fe allá arriba. Hay prueba y no hay bendición, y su fe allá abajo. No podés avanzar, no podés conquistar. La persona de doble ánimo es inconstante justamente. Me quedó algo en el tintero acerca del ánimo del pueblo de Israel. Dice la palabra que cuando Dios les da para conquistar Luna, cuando Dios les da para conquistar Jericó, para poder avanzar en el estado de ánimo, dice que hubo un hombre que se robó monedas de plata, un lingote de oro y un manto babilónico. Y el robo ese en realidad era por un estado de ánimo, porque ellos tenían temor de cómo iban a ser protegidos, quién les iba a proveer, una vez más. Y Dios se enojó, porque tomaron anatema. En realidad no tenía que ver con el concepto del robo, sino dónde estaba puesta la confianza del pueblo de Israel. Porque el manto representa protección. Y una persona de doble ánimo hoy está confiando en el Señor y mañana, ante la mínima prueba, confía en cualquier otra cosa menos en Dios. ¿Quién es tu protección? ¿Quién es tu protector? ¿Cuál es tu manto? Confiemos en el Señor. Porque si confías más en un médico que en Dios, si confías más en un político que en Dios, si confías más en una circunstancia que en Dios, hay algo que debe revisar tu fe. Nuestra confianza está puesta en Jesucristo. Él nos cubre con su sangre. Ese es el manto protector más eficaz que cualquier manto apostólico, pastoral. El manto que te cubre es la sangre del Cordero. Y cuando la sangre del Cordero se derrama sobre ti, no hay nada que te pueda tocar que Él no permita. Es por eso que es necesario entender que nuestro manto es Cristo, nuestra protección es Cristo. Lo otro que robó fue dinero, monedas de plata y lingote de oro. Porque tal vez en este tiempo está siendo probado. ¿Quién me va a proveer? ¿Cómo voy a seguir adelante? Si me he quedado sin trabajo, si no he podido vender lo que estoy vendiendo. Confía en Jehová Jireh, Dios proveedor. En este tiempo donde Dios más te va a proveer, porque el ánimo viene de eso. Por eso Dios se enojó. Alguien desanimado o alguien de doble ánimo hoy cree una cosa, mañana está creyendo otra. Tu fe debe ser la misma, a pesar de, y entender que tu Redentor vive. Por último, el Espíritu de Dios, San Juan 20:21, el Espíritu Santo es el que nos puede reanimar y que el pueblo de Dios vuelva a tener ánimo, ese ánimo pronto, esa fe estable. Dice que Jesús los vio confundidos y sopló sobre ellos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es lo que me dijo que quería hacer, soplar ánimo a pesar de. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en nosotros, lo primero que se empieza a ver es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, llena de amor, llena de gozo. Y gozo no es estar con una sonrisa hipócrita o falsa en la cara, diciendo bendecido, en victoria, internamente destruido, cansado, desanimado. No, el gozo es ese gozo que tenía Jesús en la cruz, ese gozo que tenía Pablo, aunque estaba siendo pronto a ser decapitado, es el gozo que tenía Pedro, aunque eran perseguidos y estaban en la cárcel. Había algo que no los podía frenar el enemigo. El gozo de salvación que David pedía, el gozo que el pueblo había perdido, y como había perdido, se habían desanimado y debían recuperar. El Espíritu de Dios provoca ese gozo que te da plenitud y que te hace vivir feliz,
a pesar de. Gozo, la paz. Oh, la paz. Paz es ser ecuánime, la paz en el griego es eirene, que es tener una estabilidad a pesar de. Es por eso que Jesús tenía paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús pasó por tensión, Jesús pasó por momentos de desánimo, Jesús pasó por presiones tan fuertes que dice el Evangelio de Lucas que le caían gotas como de sangre. Eso es de la alta presión. Jesús pasó por todo lo que podemos pasar ahora en plena pandemia, pero aún así había paz. Esa paz lo llevó a cumplir el propósito. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de, y que nos reanima para poder ganar la batalla. Hoy, Luna, no Jericó, Luna, la influencia del estado de ánimo que quiere manifestarse espiritualmente en tu alma va a quedar bajo los pies de Cristo. Y vas a tener una mirada de fe, de esperanza, de avanzar, y no vas a caminar encorvado, sino vas a caminar erguido, siempre adelante, porque Cristo está con nosotros. Yo quiero que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos por unos instantes y vamos a orar. Espíritu Santo, he dicho lo que me dijiste que diga. Y no es mi palabra la que va a animar los corazones. Eres tú, Espíritu Santo. Soy el primero que necesito ser reanimado. Soy el primero que necesito tu aliento. El pueblo, tu pueblo, necesita ánimo, aliento sobrenatural para batallar en este tiempo de pandemia. Para tener la victoria y declarar que Luna, declarar que todo espíritu que quiera trabajar en los estados de ánimo de nuestras vidas ahora caen como cayeron los muros. Señor, declaro que el pueblo va a ir siempre mirando hacia adelante a pesar de. En el nombre de Jesús levantamos bandera, la bandera de Jesús, porque los enemigos se desanimaban al verte a ti y al ver tu obrar. Pero nosotros no nos vamos a desanimar, sino nos vamos a animar sabiendo que tú ya nos has dado la victoria. En el nombre de Jesús renunciamos a toda inestabilidad emocional, a todo doble ánimo, en el nombre de Jesús. Y declaramos que de esta vamos a salir victoriosos. A pesar de, vamos a salir victoriosos. Como soldados, en el espíritu levantamos al caído. En el espíritu comenzamos a cubrir la espalda de aquellos que están ahora pasando por adversidad. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrama de tu gloria sobre la iglesia Pueblo Nuevo, sobre cada hermano, sobre cada líder, sobre cada familia que está pasando por dificultad. Levantamos ahora la bandera de victoria, porque aunque el espíritu, aunque el enemigo venga como río, con todo levantaremos la bandera de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora declaramos ánimo sobrenatural sobre nosotros para tener una semana de gloria y para tener una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a sellar, amados hermanos, esta palabra con el acto más maravilloso que trasciende y que marcó la historia de nuestras vidas, que es el acto de que Jesús fue a la cruz y murió, pero también resucitó por nosotros. Nosotros lo conmemoramos, para nosotros es muy importante la Cena del Señor, porque conmemoramos ese acto y sellamos eso. Así que dice la palabra del Señor que Jesucristo, habiendo levantado el pan, lo partió y dijo: comed y haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Pueden comer.
Señor, tu cuerpo partido es el símbolo de la salud, de la sanidad del cuerpo de Cristo. Porque por ese cuerpo partido y por esas llagas, nosotros somos curados. Es por eso que declaramos que por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, nosotros recibimos salud y sanidad en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Te damos gracias porque ese cuerpo lacerado, ese cuerpo que sufrió, tuvo el propósito de darnos a nosotros vida abundante y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y habiendo levantada la cuarta copa, la levantó como símbolo de victoria y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre que por vosotros es vertida. Tomad y haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. La sangre de Cristo es un arma poderosa. Y la Biblia dice que su sangre sigue siendo carmesí. Y en Apocalipsis dice que hemos tenido la victoria a través de la sangre del Cordero. En este mismo mes que los satanistas utilizan sangre de animales, utilizan sangre aún de humanos, nosotros, la Iglesia, utilizamos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, primeramente para limpiarnos de pecados, para sellar el pacto, pero también para cubrirnos de toda maldad. La sangre nos va a cubrir de toda maldad, de toda hechicería, de toda brujería. Señor, te damos gracias. Primeramente porque no queremos pisotear tu sangre. Y queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados y estar a cuenta. Pero también porque sabemos que con tu sangre estamos seguros. Tu sangre derramada en la cruz, en el Gólgota, no fue en vano. Y es tu sangre la que traerá protección a nuestras vidas. Y no va a pasar nada que tú no quieras, que tú no permitas. En el nombre de Jesús declaro tu sangre cubriendo nuestra familia, la familia de la Iglesia. Tu sangre protectora. Y te damos gracias, porque a través de esa sangre tenemos la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendice y que podamos encontrarnos nuevamente el jueves a las 20 horas.